Este mes de noviembre es el mes dedicado a la salud de los hombres. Este movimiento inició hace varios años, tomando como punto de lanza el mes de prevención del cáncer de próstata dentro de la población masculina a partir de los 40 o 50 años. Y fue creciendo cada vez más y abarcando ramas cada vez más abarcativas dentro de la medicina. Nuestros padres, hermanos, tienen varios problemas de salud a los cuales deben prestarle importancia y generalmente el hombre, por estadísticas, tiene una expectativa de vida de 5 años menor a las mujeres. En esta oportunidad hemos invitado a médicos especialistas en diferentes ramas de la medicina para que nos comenten un poco cuáles son las patologías más prevalentes dentro de cada especialidad. Hoy nos acompañan el doctor Marcelo Cabañas, médico especialista en urología y andrología, y el doctor Daniel Dionisi, médico especialista en diabetes. Muchas gracias por venir. Gracias, Facundo, por la invitación. Por la invitación. Bueno, con respecto al tema de las enfermedades masculinas, ¿sí? Hay todo un tema tabú dentro de lo que es la salud masculina en general. Nosotros los hombres somos un poco más reacios a consultar en el momento de presentar algún tipo de molestia o algún tipo de síntoma de cualquier enfermedad. ¿Qué me pueden contar ustedes de eso? Eso en general es así. Por suerte fue cambiando en este último tiempo. Yo creo que las personas mayores todavía les cuesta un poquito consultar y generalmente consultan cuando tienen una dolencia, un síntoma. Pero generalmente la gente joven, la población joven, consulta y hace medicina preventiva, que es lo que nosotros pretendemos, los médicos en general. A mí me toca ver mucho durante este mes, como bien lo dijiste vos, las patologías, digamos, urológicas son muy prevalentes, están dentro de las patologías más frecuentes y las muertes más frecuentes en el hombre, el cáncer de próstata, el cáncer de testículo en la población más joven. Entonces son patologías que si uno lo agarra de inicio, por decirlo así, o sea, sin dar síntomas, tenemos mucha posibilidad de poder curar esa patología. Y eso es muy importante, hablando de esto de la prevención, de consultar sin tener un síntoma. Buenísimo. Daniel, dentro de tu especialidad, ¿qué nos podés comentar con respecto a esto que estamos hablando? Comparto mucho lo que dice Marcelo. Uno, en general, en el consultorio, ve que los hombres tienen un retraso o un delay para consultar en general. Y un delay para contar su misma experiencia. Muchas veces van acompañados, ya sea por su mujer o por su hija o alguien, para que siempre el testigo habla más que el paciente. Sí. Siempre el hombre en este caso es como más retraído, siente como, no sé si, digamos, el hecho de tener una patología o tener un trastorno, lo siente como una especie de debilidad y muchas veces no quiere mostrar eso de alguna forma, ¿no? Entonces muchas veces uno ve esto en el consultorio en el que ante situaciones que no sean privadas o que no afecten específicamente la virilidad o la masculinidad, siempre, no siempre, pero en general muchas veces la que más se explaya es la mujer o la pareja en este caso para contar la patología en este caso del varón o de su pareja o de su hermano o su padre en este caso. En la diabetes uno muchas veces tiene dentro de las posibles complicaciones en el varón el hecho de la disfunción sexual, la disfunción no solamente eréctil, sino de otros órdenes. Y siempre es un tema muy tabú, un tema en el que le cuesta mucho a los varones, en este caso, se sienten como muy vulnerabilizados, digamos, por el hecho de tener que estar contando este tipo de cosas, y muchas veces también son los motivos de consulta. Entonces, al ser la primera consulta con el médico, es difícil romper el hielo hablando de ese tipo de cosas, ¿no? Déjame acotar algo ahí que me parece muy importante. Cuando un paciente diabético, hipertenso, con sobrepeso, con sedentarismo, consulta al diabetólogo o a mí, que soy andrólogo, por una disfunción eréctil, nosotros tenemos que pensar como médico, o lo consulta un clínico, por ejemplo, tenemos que pensar como médico que es un signo de alarma de que algo a futuro puede pasar, ¿sí? El paciente va a consultar con mucho miedo, como dice él, con mucha vergüenza,
por algo muy íntimo, pero para nosotros en ese paciente, en ese contexto de paciente es muy importante porque puede ser un signo de un evento cardiovascular a futuro, ¿sí? Nosotros sabemos que el pene es un órgano, estructuralmente hablando, es un órgano muy parecido al corazón. O sea, tiene los componentes, digamos, los componentes vasculares muy parecidos al corazón. Entonces, como es más chiquito que el corazón, habitualmente estas enfermedades generalmente lesionan primero el pene, la vascularización del pene, entonces los síntomas de disfunción eréctil se hacen notar primero en el pene. Entonces el paciente puede tener una disfunción eréctil y eso significa que puede tener un evento cardiovascular a futuro. Entonces para nosotros es muy importante eso en ese contexto de paciente, no por ahí en un paciente joven obviamente, pero en un paciente de esa característica, que el paciente para nosotros tiene que ser más un signo de alarma que por ahí una simple consulta por una erección, digamos, que también es muy importante obviamente. Claro. Con respecto al tema del cáncer de próstata, sabemos que es una patología muy prevalente dentro de los hombres a partir de los 50 años. ¿Me podés contar un poco cuáles son los síntomas que los hombres tienen que tomar en cuenta? ¿De qué manera se pueden diagnosticar? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Y cuáles son los pasos a seguir, digamos, para que el hombre haga una consulta en el momento adecuado? Bueno, te voy a hacer una breve introducción de por qué se creó este movimiento Movember, que se lo creó unos amigos australianos ya en el 2003. Eso de la contracción del término mostacho, del término inglés y November, generaron por un amigo que tenía cáncer de próstata, hicieron unos movimientos, empezaron a dejar el bigote y así generaron una fundación muy importante que hoy tiene más de 1000 programas relacionados al cáncer de próstata y al cáncer de testículo. ¿Y por qué se crea todo este movimiento y este movimiento mundial? Porque estas enfermedades, sobre todo el cáncer de próstata, son enfermedades que no dan síntomas. Entonces nosotros tenemos que tratar de explicarle al paciente, comunicarle a la sociedad que estas enfermedades, como lo es el cáncer de mama, digamos, la movida se da el mes de octubre, el mes rosa, son patologías que nosotros tenemos que encontrarla como urólogo, ¿sí? En general, en sus estadios iniciales no dan síntomas, el paciente no tiene síntomas, ¿sí? ¿Cómo nosotros la encontramos? Primero consultando al urólogo, al clínico, haciéndole un simple análisis de sangre, el famoso PSA, que es antígeno prostático específico. Ese PSA nosotros lo medimos en sangre y un cierto valor, que puede ser patológico, a nosotros nos puede hacer sospechar de que el paciente pueda tener una patología prostática, ¿sí? El PSA no es sinónimo de cáncer, ¿sí? Eso es muy importante saberlo. Entonces, si el PSA está aumentado, nosotros podemos sospechar que el paciente tiene un cáncer de próstata, ¿sí? ¿Cómo lo diagnosticamos? Haciendo una biopsia de próstata guiada por ecografía, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos el diagnóstico de cáncer de próstata, vamos a tener muchas variables para ver qué tipo de tratamiento vamos a hacer con el paciente, ¿sí? Tenemos tratamientos quirúrgicos, tratamientos con radioterapia, con hormonoterapia, con diferentes tipos de modalidades, en donde nosotros, en general, si tenemos este tipo de paciente que lo encontramos a tiempo, por esto de consultar a tiempo, le podemos ofrecer una curación al paciente, y eso es muy importante. Estos son patologías que nosotros le podemos curar al paciente. Eso es muy relevante, muy importante que la gente lo sepa, que son patologías curables, ¿sí? Totalmente. Cuando se las diagnostique a tiempo. Totalmente. Y dentro de la población masculina más joven, ¿qué nos podés comentar, por ejemplo, del cáncer de testículo? Bueno, buena pregunta. Punto a una salvedad. En este tipo de patologías son siempre pacientes a partir de los 50 años, sí. Patologías prostáticas, ¿sí? Por lo que me estás preguntando, nos bajamos un poco de la edad, ¿sí? El cáncer de testículo se ve en gente mucho más joven, ¿sí? La edad, digamos, relevante o frecuente está entre los 20 y 30 años, ¿sí? Y lo mismo, son patologías muy parecidas al cáncer de mama, en donde el paciente, mediante un autoexamen, se encuentra un nodulito, una cosa dura en el testículo, y es donde tiene que consultar, ¿sí? Para nosotros es una emergencia, un signo de alarma que el paciente consulte por eso. Mediante una ecografía confirmamos una lesión sólida en el testículo, y obviamente que son pacientes candidatos a hacer una cirugía de testículo, ¿sí? Sí. Habitualmente en ese tipo de pacientes lo que nosotros realizamos es una orquiectomía, o sea, sacamos completamente el testículo y mandamos a analizar, porque generalmente son tumores malignos lo que vamos a encontrar en ese paciente. Y en el caso de que el testículo contralateral
esté sano. ¿Eso tiene alguna relevancia con respecto a la parte hormonal, Daniel? La parte, si se quiere... No, específicamente con lo que tiene que ver con la diabetes no tiene una injerencia necesariamente directa. No hay una asociación favorable para el cáncer de testículo y la diabetes. Es uno de los pocos cánceres en los que la diabetes no tiene una injerencia en particular. La diabetes tiene injerencia en otros cánceres, incluso que no tienen que ver con la parte genital, aumenta el riesgo, pero no para lo que sea testículo. Y con respecto a los pacientes diabéticos, masculinos en este caso, ¿qué relación tienen con respecto al tema de la virilidad? Este es un tema sumamente difícil de abarcarlo, difícil de que el paciente, como ustedes bien decían, que consulten a tiempo y que genera muchas rispideces y, digamos, genera una carga emocional muy importante también. Sí, seguro. La diabetes, entre otras cosas, o mejor dicho, el síndrome metabólico también puede generar lo que sea la disminución de la testosterona, que es la hormona masculina. Bueno, Marcelo sabe bien de la situación porque muchas veces le mando pacientes para que los vea. Trabajamos muy en conjunto con eso. Es una asociación, sí, muy frecuente. Tiene más que ver con el síndrome metabólico en realidad, pero también obviamente con la diabetes. Y la testosterona, bueno, ejerce un papel fundamental en el hecho de la libido, interviene en lo que tenga que ver con la fertilidad, y también genera mucha insulina resistencia. Sí. Uno muchas veces, el tratamiento específicamente, además de mejorar la parte viril estrictamente hormonal, en este caso del varón, disminuye y mejora la insulina resistencia, que tiene más que ver con el control metabólico del paciente. Es como algo sinérgico que se ve. La insulina resistencia perjudica, en este caso la insulina resistencia es el síntoma cardinal del síndrome metabólico, perjudica, disminuye la testosterona, y también el aumento de la disminución de la testosterona perjudica la insulina resistencia. Es como un círculo vicioso que se da. Por eso muchas veces el tratamiento de estos pacientes mejora el control metabólico del paciente. Y con respecto a la relación entre fertilidad y diabetes, digamos, es algo que está muy interrelacionado, va muy de la mano, digamos. Va muy de la mano, sí. Puede haber una disminución de la fertilidad más con relación a la población no diabética, también en la obesidad. La obesidad también genera infertilidad, o mejor dicho, puede generar infertilidad con respecto a la población no diabética. Pero bueno, el tratamiamiento, bueno, lógicamente que ahí lo voy a dejar, Marcelo sabe más de esto que yo, pero el control metabólico también mejora mucho esta situación, mejorando la glucemia y mejorando, bueno, los parámetros, independientemente de los tratamientos per se, que por ahí tiene más que ver con la parte urológica. El control metabólico o mejorando la diabetes es la llave dentro de la parte nuestra para que se mejore la fertilidad y, bueno, y en este caso el resto de las cosas también, la libido, las ganas, realmente uno genera un beneficio a través de esto, ¿no? Hay una asociación, digamos, muy importante, cada vez se está estudiando mucho más lo que es la asociación de la infertilidad masculina con todo esto que hablaba él, el síndrome metabólico, el sedentarismo, la obesidad. Y eso se debe generalmente o está asociado a la producción de radicales libres. Sí. Para que la gente entienda, son producción de sustancias, digamos, que son dañinas para las células, y esas células son atacadas por esta sustancia y son células que trabajan mal, digamos, o los órganos trabajan mal, ¿sí? Y eso se da en diferentes índoles, digamos, o sea, todo lo que sea factores externos, el varicocele, que por ahí tuvimos oportunidad de charlarlo, está dentro de lo que es daño del contenido genético del espermatozoide, y ahí se lo puede asociar, digamos, a la diabetes, a la hipertensión, al síndrome metabólico, etc. Te hago una pequeña también salvedad. Cuando hablábamos hoy del movimiento Movember, uno de los pilares del movimiento Movember, digamos, que se asoció en este último año, es también el sedentarismo. Se sabe, como bien lo dijiste en la introducción,
que el hombre se muere mucho más que la mujer, ¿sí? Todas las patologías cardiovasculares, lo que hablaba él, síndrome metabólico, obesidad, diabetes, se dan con mucho más frecuencia en el hombre. Entonces todas estas patologías que matan más a la gente se dan mucho más en los hombres, ¿sí? Y otra cosa muy importante que seguramente lo van a tocar más adelante con el doctor Bosco de Marchi, es que el hombre tiene está estudiado y tiene mucho más frecuencia de enfermedades mentales, sí, tiene más frecuencia de suicidio. Entonces, digamos, y ahí, sumado a lo que decís vos, la población masculina tiende a morirse más que la población femenina, digamos. Claro. Por eso es muy importante esto de concientizar a la comunidad. Daniel, para ir cerrando esta charla tan interesante, contanos o comentale a la gente que nos está viendo cuál es el mensaje que querés dejar en este mes de noviembre, que volvemos a repetir, es el mes de la salud de los hombres. ¿Qué mensaje querés dejar para la gente que por ahí nos está viendo? Bueno, el mensaje básicamente traspasa un poco más mi especialidad, o sea, es el hecho de que tengan una mayor tendencia o más plasticidad para consultar al médico en general. Muchos problemas son evitables con respecto al tema del tiempo de consulta. La precocidad en la consulta es en muchas patologías es necesaria para que justamente esto tenga una posibilidad de resolución. El mensaje es que venzan, que rompan la inercia, que consulten al médico, que pidan ayuda ante situaciones en las que por ahí puedan agobiarlos, o de cualquier índole, no solamente de la diabetes, urológicas, psicológicas. Vivimos en un momento, la sociedad, el mundo, en el que hay mucho estrés, muchos problemas, muchas situaciones en las que por ahí uno necesita pedir ayuda, y me parece que uno no es menos hombre por hacerlo, y me parece que la precocidad en las consultas es justamente una de las cosas que uno más tiene que intentar alentar, por lo menos en la población, sobre todo que me toca atender a mí, que es una población en general por encima de los 40 años, donde la persona o el hombre específicamente tiene sus obligaciones, su trabajo, sus situaciones consolidadas, sus hábitos de vida, y es mucho más difícil a veces pedir ayuda o recurrir al profesional para solucionar un problema. Marcelo. Bueno, agregando a lo que dijo él, que es muy importante, como hablamos al principio, que el hombre consulte. Yo por ahí me enfoco más en lo mío. Es muy importante que el hombre, y esto creo que hay que aclararlo también, el cáncer de próstata tiene dos cositas muy importantes. Está muy relacionado a lo genético, entonces si un paciente tiene un antecedente de un familiar directo, como el padre, hermanos, tíos, con un cáncer de próstata, es muy importante que consulte y lo haga un poco más temprano que esto que hablábamos de los 50 años, ¿sí? En general se sugiere que a partir de los 40 años, si tiene un antecedente, es importante que consulte al urólogo, ¿sí? Para hacer estos análisis que estuvimos hablando. Si no, es muy importante que a partir de los 50 años lo haga como algo rutinario, ¿sí? Un control urológico, un análisis de sangre, un tacto rectal, que es donde todos le tienen miedo, y hoy el tacto rectal es muy importante, pero hay muchas cosas mucho más importantes para hacer un diagnóstico, como una resonancia, por ejemplo, pero el tacto sigue teniendo su importancia, es muy importante que el hombre le tiene miedo. Y obviamente que eso sí, obviamente uno descarta que el paciente tenga alguna patología prostática, lo tiene que hacer en forma rutinaria, en forma habitual durante cada año, ¿sí? Eso es muy importante. Y en la patología, en los pacientes que son más jóvenes, es importante, como hablábamos al principio, si notan alguna característica diferente en el testículo o tienen alguna duda, ¿sí? Tienen que consultar o a un clínico o al urólogo. Es muy importante. Bueno, como mensaje final, recuerden que que la mayoría de las enfermedades masculinas son prevenibles y en este caso, como hablaban los colegas, pueden llegar a ser curables. Tomen en cuenta esto, quiéranse, cuídense para tener una vida más feliz, más saludable y más larga. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias, Paco.